El segundo desempeño de la competencia número 5 es el de redactar trabajos académicos haciendo uso correcto de fuentes diversas y confiables, mostrando dominio del uso de la lengua. Entonces, dentro de lo primero que les voy a explicar es un poco el marco contextual para que sepan más o menos ubicarse en lo que sucedió para recolectar estas evidencias en primer lugar. Entonces, el marco contextual es colegios privados de Lima. En este caso, los participantes de nuestra investigación fueron 3 docentes, en, en los cuales, o de los cuales, 2 fueron observados y una solo fue entrevistada. Entonces, tenemos aquí nuestra matriz de consistencia. En este caso, ya les expliqué sobre el tema de investigación, nuestro título que tiene que ver con el tema, el problema en el que se basó nuestra investigación, que fue de qué manera influye la acción de apartar a un estudiante, el cual se dio porque estuvimos compartiendo experiencias de lo que habíamos observado en ayudantías anteriores y nos llamaba mucho la atención en cómo podía influenciar esta acción en la competencia socioemocional del estudiante, ¿no? Cómo se sintiera, si se sentía inseguro, si se mostraba, es decir, con baja autoestima, si tenía problemas en relacionarse con sus compañeros, y si esto era un factor, lo de apartar, que contribuía a esto o que generaba totalmente ese sentimiento de soledad, de no tener buena relación con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? Entonces, ya les expliqué también los objetivos y en esta matriz también después se detallaron las categorías y subcategorías que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, este fue como el primer paso de nuestra investigación, con la cual la diseñamos y luego pudimos proceder a lo que fue la recolección de información. Entonces, después de realizar la fundamentación teórica, de ver también cómo llenar nuestro marco contextual con las leyes, pasamos a lo que fue las entrevistas. Hicimos un guión de entrevistas que en este caso, como pueden ver, tiene 13 preguntas que respondían a nuestras categorías y subcategorías ya anteriormente detalladas, y el objetivo de esta era recoger datos acerca de las estrategias de intervención que utiliza el docente y si realiza la acción de apartar al estudiante de primaria por mal comportamiento del resto de sus compañeros. En este caso se entrevistó a 2 docentes y luego de ello se hizo la transcripción de entrevistas, ¿no? Por cada uno de los docentes, eh, teniendo como ítems las respuestas de los entrevistados, pero ya clasificándolos según ciertas subcategorías. En este caso, sobre la disciplina escolar, según la perspectiva del docente acerca de esta disciplina, ¿no? Entonces, después de transcribir estas entrevistas, que también incluyeron esta otra categoría de estrategia docente, en cada uno de los 2 cuadros se hizo la transcripción de cuadernos de campo. Como les dije, esos también los utilizamos como evidencias, entonces se transcribió 2, en este caso cada uno en un cuadro, se transcribieron ciertos extractos y se les puso de frente un código, ¿no? Igual que como vieron en el anterior también ya tenía un código de S1, en este tiene el código de T1, T2, según el cuaderno de campo que es CC. En este caso ya involucramos al docente número 3 y estos 2 insumos sirvieron como evidencia para hacer nuestra matriz de organización. En este caso, las matrices de organización se hicieron en base a las subcategorías que ya les he detallado antes y se colocaron los extractos tanto de las entrevistas como de los cuadernos de campo de los 3 docentes que tuvieran relación con nuestras subcategorías. En este caso está la categoría de conductas problemáticas en el aula y así se fue detallando sobre cada una y se colocó el código de la ubicación de estos en nuestras transcripciones, ¿no? En nuestras tablas anteriores de los cuadernos de campos y de las entrevistas. Y bueno, luego de realizar el vaciado de resultados y el análisis, la interpretación de los resultados, se llegó a estas conclusiones, ¿no? Después de compararlo también con la información de diversos autores, se llegó a las conclusiones, en este caso, sobre las conductas disruptivas y la disciplina, de que el autoconcepto de los estudiantes que presentan una conducta disruptiva en el aula puede ser influenciado por las preconcepciones de su docente y sus compañeros. Es decir, vimos el caso de una niña a la que le decían salvaje y que luego ella se comportaba de manera agresiva. Entonces, de cierta manera correspondía, ¿no? A la denominación que le dan sus propios compañeros.
Luego está los estudiantes que presentan conductas disruptivas pueden dejar de manifestar actitudes conflictivas cuando el docente usa estrategias como el diálogo y la reflexión. En este caso, una docente respondió esto en la entrevista, ¿no? Que ella realizaba estas estrategias de disciplina positiva, como, por ejemplo, hablar con los padres, hablar con la psicóloga de la escuela, acompañar al estudiante, pero de una manera bastante continua, sabiendo que estas conductas las tenía no repentinamente, sino que tenían alguna explicación quizás detrás, como problemas en casa o problemas de aprendizaje, quizás se le hacía difícil aprender y lo manifestaba de esta manera. Entonces, tenía bastante, por decirlo así, disciplina, pero del lado positivo, ¿no? Tenía bastantes estrategias la docente en este caso para poder responder ante estas conductas. Y en este caso, como se dice, la estudiante o el estudiante dejaban de tener esas actitudes conflictivas cuando se les pasaba por este proceso. Entonces, también tenemos otra conclusión, que es que los estudiantes continúan manifestando esas conductas cuando se utilizan estrategias de disciplina punitiva, tales como el aislamiento y las sanciones, ¿no? Estas no funcionan realmente en el estudiante. Eh, por esto también vemos que respecto a lo de apartar al estudiante por un periodo corto, con el propósito de que reflexione sobre su actuar, puede sí lograr que el estudiante no vuelva a expresar una conducta conflictiva durante clase, ya que se conversa sobre las consecuencias negativas para el propio estudiante y el aula. Sin embargo, si es por un periodo largo, con el propósito de evitar estas situaciones problemáticas, pero no de realmente ayudar al estudiante a mejorar, entonces se fomenta que el estudiante siga evidenciando estas conductas disruptivas durante la clase, ya que no se conversa sobre ellas, sobre las consecuencias negativas para el propio estudiante ni el aula. Entonces el estudiante simplemente es apartado, pero no entiende por qué, no ve la razón de cambiar su actitud, y esto conlleva a que se siga realizando lo mismo, ¿no? Que sigan teniendo las mismas conductas, en este caso disruptivas. Sobre la interacción social de los estudiantes con sus compañeros, con, bueno, sus docentes, en el aula, por decirlo así, vimos que apartar a un estudiante del resto de sus compañeros por periodos cortos, siendo conscientes de que este aislamiento solo será temporal, no perjudica su interacción e integración en el aula, ya que puede relacionarse sin problemas con sus pares. Esto se evidenció gracias a un extracto de un cuaderno de campo, en este caso, que mostraba que dos estudiantes que fueron retiradas del salón temporalmente y sabiendo que solo iba a ser así, que fue más que nada para conversar con ellas acerca de su conducta, no tenían estos problemas de interacción con sus compañeras, ya que no las veían como que habían hecho realmente nada extremadamente malo, o no las denominaban como salvajes, como fue en el otro caso de observación de aula, sino que simplemente cuando regresaban al aula seguían teniendo la misma relación con sus compañeros y compañeras. Sin embargo, cuando es por periodos largos, siendo consciente de que este aislamiento será constante, es decir, que será como esta técnica punitiva, entonces sí perjudica su interacción en el aula, ya que puede preferir el estudiante la soledad en lugar de interactuar con sus pares, muchas veces porque también se siente humillado o humillada, ¿no? Y esto impide su interacción en el aula, ya que no le permite involucrarse en las actividades grupales realizadas en clase y perder interés. Eso quiere decir que como son aislados, entonces no pueden tener estos trabajos que son más que nada los grupales, los que les permiten, ¿no? Abrirse a conversar con otras personas. Entonces, si no tienen esto, ya prefieren la soledad a integrarse. Y esto puede ocasionar que se sienta expuesto frente a los demás y afectar su competencia emocional, ya que puede generar un autoconcepto negativo que con el tiempo perjudique su desempeño en el aula, igual que el estudiante que creía realmente que ella era salvaje, ¿no? Que manifestaba esto en las mismas conductas que ella tenía, que eran agresivas, porque así la trataban también sus compañeros, ¿no? En el sentido de que no agresivamente, explícitamente, sino que la denominaban eh, como salvaje, no querían parar con ella, la excluían también, y la docente como que seguía esto, ¿no? No hacía nada al respecto, sino que la trataba como una niña problemas, entre comillas. Entonces, esto hacía que realmente se perjudique su interacción social. Entonces, como podemos ver, estas son más que nada las partes más importantes de la investigación que realizamos y que componen lo que fue el desarrollo de la competencia 5
en este ciclo, en el semestre del sexto ciclo de la carrera de educación primaria. Espero que les haya parecido interesante y pueden seguir viendo en las secciones de más abajo de esta página web los conceptos que se desarrollaron y también otras evidencias o más sobre la investigación cualitativa y sobre ciertos contenidos que se trabajaron en el ciclo. Muchas gracias.